En el corazón del cristianismo, entre relatos milagrosos que han resistido al paso del tiempo y leyendas que han dado forma a la fe de generaciones, se encuentra una historia fascinante y conmovedora, la historia de Nuestra Señora de las Nieves. Esta advocación mariana, profundamente venerada en Roma y en diversas partes del mundo, surge de un acontecimiento extraordinario ocurrido en el siglo IV, un suceso que desafió las leyes naturales y confirmó, para muchos creyentes, la intervención directa de la Virgen María en los asuntos humanos. Pero más allá del milagro mismo, esta historia nos invita a reflexionar sobre la fe, la obediencia a los designios celestiales y la manifestación tangible de lo divino en la tierra. Corría el año 352 después de Cristo, en tiempos del Papa Liberio, cuando un matrimonio cristiano, acaudalado y sin hijos, rezaba con fervor para saber cómo podían utilizar su fortuna de una forma que agradara a Dios. Este matrimonio, cuyo nombre se ha perdido en el anonimato de los siglos, buscaba dejar una huella espiritual que trascendiera más allá de la riqueza material. Una noche, tanto ellos como el propio Papa tuvieron un sueño idéntico. La Virgen María se les apareció para pedirles que construyeran una iglesia en su honor en el lugar donde, al amanecer, apareciera nieve. Pero lo insólito era que ese sueño ocurrió en pleno 5 de agosto, en el caluroso verano romano, cuando una nevada era absolutamente impensable. Al despertar, se dirigieron al Papa Liberio, quien confirmó que había tenido exactamente el mismo sueño. La sorpresa y el asombro se convirtieron en convicción cuando, al llegar la mañana, el monte Esquilino, una de las 7 colinas de Roma, apareció cubierto de nieve. No era un rocío ni una escarcha ligera, una capa clara, blanca, perfecta, cubría el área señalada, como si los cielos hubieran decidido dibujar con nieve el plano exacto de una futura basílica. No había duda, aquel era el sitio elegido por la Virgen. Allí mismo, sobre aquella señal milagrosa, se comenzó la construcción de lo que hoy conocemos como la Basílica de Santa María la Mayor. Este acontecimiento no solo quedó registrado en la tradición oral y en los documentos litúrgicos, sino que marcó el nacimiento de una devoción profundamente arraigada, la devoción a Nuestra Señora de las Nieves. Cada año, el 5 de agosto miles de fieles acuden a la basílica para conmemorar el prodigio y durante la misa principal se realiza una ceremonia única. Caen pétalos blancos desde la cúpula, simbolizando la nevada milagrosa que dio origen a uno de los templos más importantes del cristianismo. Esta advocación no tardó en difundirse por otras regiones del mundo. En América Latina, África y Europa, se levantaron capillas, ermitas y parroquias dedicadas a Nuestra Señora de las Nieves, convirtiéndola en patrona de pueblos, ciudades y comunidades campesinas, especialmente aquellas situadas en zonas montañosas o expuestas al rigor del invierno. Su figura comenzó a ser relacionada con la protección contra las tormentas, el granizo y los fenómenos climáticos extremos, siendo invocada por agricultores, viajeros e incluso marineros en medio de las tempestades. Pero, ¿qué simboliza realmente esta historia? Más allá del fenómeno físico, la nevada representa lo imposible hecho posible por la fe. Es el recordatorio de que Dios puede manifestarse en las formas más inesperadas, desafiando las leyes humanas y revelando su voluntad a quienes estén dispuestos a escucharla y seguirla con humildad. La nieve en pleno agosto no solo fue un signo para los fieles de entonces, sino también para nosotros hoy. Una invitación a creer que, incluso en el calor de nuestras dudas, puede caer la nieve de la esperanza y del propósito divino. Nuestra Señora de las Nieves es también símbolo de pureza, de claridad espiritual, de limpieza del alma. Su blancura evoca la luz de la gracia, el consuelo de una madre que protege bajo su manto a todos los que sufren, a los que caminan por senderos oscuros, a los que han perdido la fe. Ella es la madre que, con dulzura, señala el camino, incluso cuando parece que todo está perdido o cuando no hay lógica que explique lo que estamos viviendo. En muchas regiones del mundo, los milagros atribuidos a Nuestra Señora de las Nieves son incontables. Curaciones, liberaciones, conversiones, lluvias salvadoras en tiempos de sequía, nevadas inesperadas que protegieron pueblos enteros del avance enemigo. Y aunque algunos puedan considerar estas narraciones como exageraciones piadosas, para los creyentes son signos de una presencia activa, de una Madre Celestial que sigue cuidando de sus hijos con ternura infinita. Por eso, cuando celebramos a Nuestra Señora de las Nieves, no solo estamos recordando un hecho del pasado, sino reviviendo una experiencia de fe viva, actual y profundamente significativa. Ella nos enseña que el verdadero milagro no está en la nieve,
sino en la capacidad del ser humano de abrirse a lo sobrenatural, de escuchar la voz de Dios en el silencio de la noche y de responder con generosidad, aun cuando el camino parezca ilógico o incluso absurdo a los ojos del mundo. Esta historia no ha terminado. De hecho, el video continúa, porque la historia de María no cesa nunca. En cada uno de nosotros ella sigue escribiendo nuevas páginas, dejando señales, trazando rutas. Así como marcó con nieve el lugar de una basílica, también puede marcar con fe el corazón de quien esté dispuesto a creer. Quédate atento, porque el próximo milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. A lo largo de los siglos, la devoción a Nuestra Señora de las Nieves se ha extendido como un río invisible que recorre el alma de los pueblos, inspirando no solo la construcción de iglesias, santuarios y ermitas, sino también la creación de tradiciones populares, procesiones, novenas y actos litúrgicos profundamente arraigados en la fe del pueblo cristiano. No se trata únicamente de un nombre en el calendario litúrgico, sino de una presencia viva que ha sabido adaptarse a las realidades culturales y espirituales de cada lugar, sin perder la esencia de aquel milagro fundacional en Roma. En países como España, por ejemplo, Nuestra Señora de las Nieves se convirtió en la patrona de La Palma, una de las Islas Canarias, donde cada 5 años se celebra la Bajada de la Virgen, una festividad multitudinaria que transforma la isla en un epicentro de espiritualidad, cultura y alegría. La devoción se manifiesta en danzas, cantos, misas solemnes y una profunda participación de la comunidad que ve en la Virgen un símbolo de unidad, protección y esperanza. En este caso, la nieve, ausente en lo físico en una isla volcánica y cálida, se convierte en símbolo espiritual de renovación y gracia. En América Latina, la advocación ha encontrado también un terreno fértil. En Argentina, por ejemplo, hay templos dedicados a la Virgen de las Nieves, así como en Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y México. En muchos de estos lugares, las fiestas patronales a Nuestra Señora de las Nieves coinciden con épocas invernales o con estaciones agrícolas importantes, lo que refuerza su papel como intercesora en favor de los agricultores, los pastores y las comunidades rurales que viven al ritmo de la tierra y el clima. En algunos pueblos andinos, la imagen de la Virgen es llevada en procesión por caminos de montaña, acompañada de rezos, cantos y velas, evocando la blancura de la nieve que cubre las cumbres y que los fieles asocian con la protección de la Madre de Dios. Una de las características más hermosas de esta advocación es su capacidad de adaptación simbólica. Si bien nace de un evento concreto, una nevada milagrosa en el Monte Esquilino, su mensaje trasciende el tiempo y el espacio. La nieve, en muchas culturas, representa el silencio, la paz, la limpieza interior. No hace ruido al caer, pero cubre todo con su manto blanco, igual que lo hace María en el alma de quien se deja tocar por su presencia. Esta imagen ha sido utilizada en innumerables sermones, poemas, himnos y oraciones, convirtiendo a Nuestra Señora de las Nieves en un ícono espiritual de transformación y consuelo. En el arte sacro, su representación varía según la región. En algunas imágenes aparece sosteniendo el niño Jesús, rodeada de nubes blancas o en medio de una nevada celestial. En otras se la representa trazando con su mano el contorno del templo soñado, como guía silenciosa de la arquitectura divina. En frescos, vitrales y esculturas, su presencia ha sido fuente de inspiración para artistas que han querido capturar no solo su belleza física, sino su profunda dimensión espiritual y maternal. Y en cada pincelada, en cada trazo, en cada forma esculpida en mármol o madera, se percibe esa dulzura imponente que ha llevado a generaciones enteras a confiar en su intercesión. En tiempos modernos, la figura de Nuestra Señora de las Nieves ha cobrado un nuevo significado. En un mundo marcado por el cambio climático, por las sequías, por la pérdida del contacto con la naturaleza, su imagen resurge como un símbolo de equilibrio, de protección ecológica y de armonía con la creación. No son pocos los grupos ecológicos cristianos que ven en esta advocación una oportunidad para unir fe y cuidado del medio ambiente, inspirados en la idea de que la Madre de Dios, que trajo nieve en pleno verano, también puede traer equilibrio al clima espiritual y físico del planeta. Además, en una sociedad marcada por la inseguridad, la violencia y la fragmentación, Nuestra Señora de las Nieves representa un llamado al reencuentro con lo esencial, a dejar que la gracia de Dios cubra nuestras heridas como la nieve cubre el suelo áspero, suavizando nuestras asperezas y devolviéndonos la capacidad de asombro, de contemplación, de oración serena. Ella nos invita a detenernos en medio del ruido, a escuchar los susurros del cielo, a confiar en los signos que Dios pone en nuestro camino,
por extraños o imposibles que parezcan. El mensaje que emana de esta historia es profundamente actual. Cuando un corazón está dispuesto a escuchar la voz de lo alto y tiene el valor de actuar según lo recibido, Dios hace el resto. No importan las estaciones, las condiciones externas, los cálculos humanos. Si Él quiere, puede hacer nevar en agosto, construir una basílica donde no había nada, y tocar millones de vidas a partir de un solo acto de fe. Esa es la grandeza de la historia de Nuestra Señora de las Nieves. Una historia que no termina en Roma, ni en las montañas de América, ni en las páginas de un libro. Es una historia que sigue escribiéndose hoy, en cada alma que dice sí al llamado divino. Y tú que estás viendo este video, no cierres tu corazón. Pueda que hoy estés atravesando un desierto espiritual, una estación árida, un verano caluroso de preocupaciones, de soledad, de cansancio. Pero recuerda, si Dios lo desea, puede hacer nevar sobre tu vida, traer consuelo en medio del fuego, frescura en medio del caos, esperanza donde ya no hay ilusiones. Nuestra Señora de las Nieves intercede por ti. Te cubre con su manto blanco y silencioso y te recuerda que los milagros no han dejado de suceder. Quédate atento, porque este video no ha terminado y el milagro puede estar ocurriendo justo ahora, en el silencio de tu corazón. A medida que el relato se profundiza, descubrimos que Nuestra Señora de las Nieves no solo es parte de la historia del cristianismo primitivo, sino que ha acompañado discretamente algunos de los momentos más desafiantes de la humanidad. Su advocación ha estado presente en momentos de guerra, en pandemias, en catástrofes naturales, en crisis personales y espirituales, y siempre ha representado una presencia suave pero firme, un consuelo maternal que llega sin anunciarse, como la nieve que cae sin estrépito y transforma radicalmente el paisaje. Durante la Edad Media, su imagen fue utilizada en muchas regiones para proteger los territorios de las invasiones o de las pestes. En manuscritos iluminados aparece invocada como la que hace caer el cielo sobre la tierra, una expresión poética para designar la acción de lo divino en lo humano, de lo celestial en lo cotidiano. Las comunidades rurales del norte de Europa, por ejemplo, la invocaban al comienzo del invierno para pedir por la moderación de los fríos y por la seguridad de las cosechas futuras. En los climas más cálidos, por su parte, su devoción era usada para solicitar lluvia o frescura, lo cual es muy significativo. La nieve en su advocación no es solo un elemento literal, sino un símbolo universal del equilibrio. A nivel teológico, Nuestra Señora de las Nieves representa una clave mística muy poderosa. Es la mujer que prepara el terreno para que la gracia se instale. Así como la nieve cubre la tierra antes de que ésta reciba nuevas semillas, así también María prepara el corazón del hombre antes de la siembra divina. En muchos sermones patrísticos se hace referencia a esta advocación como la señal previa de una nueva era, una prefiguración de las bendiciones que están por llegar. Por eso, no sorprende que grandes santos como San Bernardo de Claraval, San Alfonso María de Ligorio y otros místicos marianos hayan dedicado escritos específicos a esta advocación, resaltando en ella su papel como madre del consuelo, portadora de la esperanza silenciosa. En el ámbito litúrgico, la celebración del 5 de agosto no es solo una rememoración de un hecho extraordinario, sino también una exaltación de la maternidad universal de María, esa madre que cuida, que observa desde el cielo, que intercede por sus hijos. La misa de ese día incluye lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que aluden a la edificación del templo, a la presencia de Dios en medio de su pueblo y al rol de María como arca de la alianza, como templo vivo del Espíritu Santo. Es una fiesta que une el misterio de la Encarnación con el misterio de la Iglesia. María da carne a Cristo y señala el lugar donde debe edificarse su casa entre los hombres. Durante los siglos XIX y XX, con la expansión de las misiones católicas en África, Asia y América, la devoción a Nuestra Señora de las Nieves cruzó fronteras geográficas, culturales y lingüísticas. Los misioneros la presentaban no como una figura europea ligada a la nieve literal, sino como una madre de todos, especialmente de los pobres, los humildes y los que viven al margen. En zonas desérticas, su imagen era asociada con la frescura del oasis espiritual. En zonas selváticas, con la blancura del alma protegida. En los suburbios, con la esperanza de una nueva vida más allá del caos cotidiano. En todas partes, su figura maternal llenó de sentido los vacíos, trajo orden al desorden y sembró paz en corazones atribulados. Hoy,
En pleno siglo XXI, la devoción a Nuestra Señora de las Nieves no ha disminuido, sino que se ha adaptado a las nuevas formas de expresión de la fe. Las redes sociales, los canales digitales, las plataformas de oración virtual y las transmisiones en vivo de las festividades del 5 de agosto desde Roma o desde pueblos remotos han permitido que esta advocación siga tocando corazones en cualquier rincón del mundo. Cada vez son más los jóvenes que redescubren su historia, no como un cuento de antaño, sino como una verdad viva, como un mensaje que sigue teniendo sentido incluso en el mundo acelerado y ruidoso que habitamos. Y es que Nuestra Señora de las Nieves habla a lo más profundo del alma humana. Habla del deseo de pureza en un mundo manchado. Habla del anhelo de paz en medio de guerras. Habla del valor de escuchar los sueños cuando vienen de lo alto. Habla del poder transformador de un pequeño gesto de fe. Habla de lo imposible que se vuelve posible cuando Dios entra en escena. Su historia no es una reliquia del pasado, es una invitación permanente a creer, a esperar y a confiar. Así como aquel matrimonio romano creyó en su sueño, así como el Papa Liberio no dudó en seguir lo que parecía una locura, así también nosotros estamos llamados a construir templos invisibles en nuestros corazones, a seguir las señales de Dios aunque parezcan absurdas, a reconocer que muchas veces lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano cuando menos lo esperamos. Nuestra Señora de las Nieves nos recuerda que lo blanco, lo puro, lo sagrado, no está lejos, está aquí, ahora, al alcance de nuestra fe, que no hace falta que caiga nieve física para que entendamos que la gracia está descendiendo, que muchas veces esa nieve invisible cae en forma de paz, de consuelo, de perdón, de una palabra que necesitábamos oír o de una persona que llega en el momento justo. María es la portadora de esas nevadas del alma, y por eso, aunque su historia haya comenzado hace más de 1600 años, sigue viva, sigue activa, sigue iluminando con su blancura celestial los rincones oscuros de nuestras vidas. Su manto no envejece, su intercesión no cesa, su amor no disminuye. Ella sigue ahí esperando que la reconozcamos, que la invoquemos, que dejemos que su nieve nos toque y nos transforme. Y tú, que has llegado hasta aquí, quédate cerca. El video continúa. El milagro no ha terminado. La historia de Nuestra Señora de las Nieves sigue escribiéndose con tu fe. Pero hay algo más profundo aún. Nuestra Señora de las Nieves no es solamente la patrona de un templo o la protagonista de un prodigio singular. Ella representa una pedagogía del cielo, una forma de enseñanza divina silenciosa pero poderosa. Su manifestación bajo la forma de nieve en pleno verano no solo desafía la lógica, sino que desestructura nuestras seguridades humanas, recordándonos que los planes de Dios rara vez se ajustan a nuestras agendas o expectativas. Su mensaje resuena en lo más profundo del alma creyente. Abre tu corazón al misterio, no temas lo imposible, confía incluso cuando todo parezca absurdo. Y este es quizás el aprendizaje más hermoso que podemos extraer. Cuando lo inverosímil se cede, cuando la nieve cae en agosto, cuando el alma siente paz en medio de la tormenta, es entonces cuando estamos verdaderamente en contacto con lo divino. Porque Dios no actúa según nuestros parámetros racionales, sino según su lógica de amor. Y María, su madre, es quien mejor sabe interpretar y traducir esa lógica para nosotros. Ella es la madre que enseña sin palabras, que señala sin imponer, que acompaña sin invadir. En ese sentido, la advocación de Nuestra Señora de las Nieves nos invita a vivir una espiritualidad profundamente encarnada, una espiritualidad que no se refugia en el pasado, sino que mira el presente con ojos de fe, una espiritualidad que reconoce las señales del cielo en los pequeños detalles de cada día, que escucha los sueños, que sigue las intuiciones del alma, que se atreve a caminar en dirección opuesta a la corriente cuando es necesario. Una espiritualidad, en fin, que cree que el milagro es posible hoy, ahora, aquí. Y no estamos hablando de milagros espectaculares o cinematográficos, hablamos del milagro cotidiano de la esperanza, del coraje de una madre soltera que lucha por sus hijos, del perdón que se da después de años de rencor, de la reconciliación entre hermanos, del enfermo que encuentra sentido en su dolor, del joven que redescubre su fe, del anciano que recupera la alegría de vivir. En todos estos gestos aparentemente simples, está la nieve cayendo silenciosamente sobre el corazón humano, cubriéndolo de gracia, suavizándolo, haciéndolo fértil otra vez.
De hecho, en muchos testimonios contemporáneos, personas han asegurado haber sentido la intercesión de Nuestra Señora de las Nieves en momentos de desesperanza total, desde quienes vivieron terremotos, hambrunas o conflictos armados, hasta quienes enfrentaron crisis personales devastadoras. En todos ellos, un mismo patrón se repite: la presencia maternal de María se hace notar en el momento más inesperado, y siempre trae paz, claridad y dirección. Y esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales? ¿Cuántas veces hemos tenido sueños que desechamos por parecer demasiado locos? ¿Cuántas veces hemos sentido el impulso de actuar pero lo reprimimos por miedo al que dirán? Tal vez, como aquel matrimonio romano, Dios también nos ha mostrado ya el lugar donde construir una basílica espiritual, pero nosotros seguimos esperando otra señal, más evidente, más cómoda, más ajustada a nuestros planes. Nuestra Señora de las Nieves nos enseña que la fe auténtica no espera garantías humanas, actúa, se mueve, confía, no porque entienda todo, sino porque sabe en quién ha puesto su esperanza. El Papa Liberio y aquel matrimonio no construyeron un templo por lógica, lo hicieron por obediencia, y su obediencia cambió la historia. Hoy más que nunca necesitamos esa obediencia valiente, esa capacidad de leer los signos del cielo en medio del ruido de la tierra. Necesitamos una espiritualidad que no sea solo devocional, sino también profética, capaz de discernir, de actuar, de amar con radicalidad. Y María, bajo el título de Nuestra Señora de las Nieves, nos guía precisamente hacia esa vivencia profunda y transformadora de la fe. Ahora, al acercarnos al final de este video, es momento de hacer un acto interior de apertura. Pregúntate: ¿cuál es la nieve que necesito que caiga en mi vida hoy? ¿Qué áreas de mi corazón están secas, áridas, olvidadas? ¿Qué proyecto, qué vocación, qué relación necesita ser cubierta por el manto blanco del Espíritu Santo? No es casualidad que estés aquí escuchando esta historia, no es un accidente que esta advocación haya llegado a ti, es un llamado, una invitación, una oportunidad. No esperes la próxima nevada para creer, cree ahora, deja que María cubra tu alma con su ternura, permite que su intercesión abra las puertas que tú ya no podías abrir. Confía en que lo imposible está a punto de suceder, y recuerda que incluso si nadie más ve la nieve, si nadie más cree en tus sueños, si nadie más entiende tu fe, ella sí te entiende, ella sí cree, ella sí está contigo. La historia de Nuestra Señora de las Nieves es también tu historia, porque toda vida tocada por Dios se convierte en tierra sagrada. Toda alma abierta al cielo puede convertirse en un santuario, y todo corazón dispuesto puede ser testigo del milagro. No apagues esta luz, no cierres esta puerta, quédate con ella, quédate con María, quédate con Nuestra Señora de las Nieves, porque aunque no la veas, ella ya está haciendo nevar sobre tu vida.